lindo tema y es la oración. Algo que debemos practicar todos los días cada uno de nosotros. Vamos a hablar un poco acerca de la oración. ¿Qué es la oración primero, para comenzar este tema? Ahí está, dijeron varias cosas que parecen parecidas, pero son diferentes. Hablar con Dios, comunicarse con Dios, un diálogo con Dios, ¿no? Fíjense que parece todo lo mismo, ¿verdad? Pero es diferente. La oración es comunicarse con Dios. Es tener como una especie de diálogo, podríamos decir, pero no es solamente hablar. Hablar es parte de la oración, pero no es lo único. Cuando uno va a Google y busca qué es la oración, escuchen lo que dice, pero eso no lo anoten porque eso no es la oración, ¿no? Dice, conjunto de enunciados con que el creyente se dirige a Dios, a una divinidad o un santo. Conjunto de enunciados con que el creyente se dirige a Dios. Eso dice en internet que es la oración. Pero la oración bíblica es mucho más que hablar. Es mucho más que emitir oraciones o frases, como dice esta descripción. La oración tiene un sentido de conversación, de comunión. Comunión, esa palabra es hermosa para expresar la oración. Porque comunión nos habla de un lazo, de una unidad. ¿Se entiende o no? De un vínculo. Cuando uno ora, cuando oramos, no es que simplemente tiramos enunciados y palabras, no al cielo. A veces llegan al cielo, a veces pareciera o sentimos que rebotan en el techo y vuelven, ¿no? Pero no es tirar, se trata de una relación. Estamos alimentando una relación, generando un vínculo y hay una comunicación con Dios en el momento en el que nosotros oramos. Para hablar de la oración vamos a hablar de un hermoso ejemplo que nos dio Jesús cuando estaba acá en la tierra. Y eso sí, este pasaje lo vamos a buscar todos juntos y este pasaje lo vamos a analizar a lo largo de esta clase para ver qué es la oración. En otro pasaje parecido a este de Mateo 6, en Lucas 11, 1, dice que Jesús se había ido a orar y cuando volvió de orar, dice que los discípulos le preguntaron, como lo estaban viendo que estaba orando, Jesús, enséñanos a orar, dice que le dicen. Y ahí es que en Mateo 6, del 5 al 13, Jesús explica qué es la oración. ¿Ya lo tienen todos? Bien, bueno, dice, sobre la oración hay un título que dice, ¿no? Fíjense que estos pasajes son lindos si los quieren leer, cuando no sepan mucho qué leer. Fíjense en varias páginas antes, en el capítulo 5 dice el Sermón del Monte, fíjense los títulos que tiene en su Biblia, la sal de la tierra, la luz del mundo, y Jesús empieza a explicar sobre diferentes temas. Dice sobre la ira, sobre el adulterio, sobre el divorcio, sobre los juramentos, sobre la venganza, sobre el amor a los enemigos, sobre la limosna. ¿Vieron? Todas cosas cortitas. Sigue hablando sobre el ayuno, sobre los tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo, Dios y las riquezas. Un montón de cosas de las cuales Jesús enseñaba y entre esas enseñanzas está este pasaje que es sobre la oración. Y dice Jesús, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En ese tiempo orar de pie era como una costumbre. Era quizás como hoy en día en los términos de ahora sería, no quieras agarrar siempre el micrófono, pasar al frente y orar delante de todo el mundo, ¿no? O pararte en la primera fila, levantar los brazos así y orar a Dios para que toda la congregación te esté viendo, sí. Hacerte el agrandado. Bien, gracias, Benja. Gracias, perfecto. Dice el versículo, sigue el mismo, ¿no? Dice, en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres, de cierto les digo que ya tienen su recompensa, dice Jesús. Si eso es lo que buscaban hacerse ver, ya tienen su recompensa porque lo están viendo. Versículo 6. Pero tú, ahí hace un cambio, ¿no? O sea, eso lo hacen los hipócritas, pero tú, cuando ores,
entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dice el versículo 7, y al orar, no usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No se hagan pues semejantes a ellos, porque su Padre sabe de qué cosas tenés necesidad antes de que ustedes se la pidan. Y después dice, vosotros pueden orar así, en otras palabras, ¿verdad? Bien, cuando Jesús, fíjense, bueno, vamos a ver primero entonces, dice que no oremos como los hipócritas, ¿sí? Que se quieren hacer ver, ¿no? Sino que por el contrario, a ver si pasa Miguel, que le voy a decir. Espera. Miguel, si vos podrías poner más bajito allá. Gracias. ¿Ah, sí? Ah, bueno, muchas gracias, Miguel. Bien, después dice, pero tú dice, fíjense, entra en tu cuarto y cierra la puerta, ¿no? Qué linda esa imagen de lo que nosotros debemos hacer, ¿qué quiere decir? En privacidad, sin hacerse ver y encima en privacidad porque nuestra oración con Dios debe ser eso también, ¿no? O sea, un momento que nosotros determinamos, un momento en el que nosotros no estamos haciendo otra cosa, fíjese, entra en tu cuarto, cierra la puerta, ¿no? Estar ahí, simplemente para dedicar nuestro tiempo, nuestra mente, nuestros pensamientos para poder orar, ¿no? Y tener ese tiempo con Dios, fíjense la importancia. Después dice, no usen vanas repeticiones. Atentos. Dice que algunos piensan que por su palabrería serán oídos. Y fíjense que eso a veces pasa, nos pasa ahora en nuestro tiempo, ¿no? Que a veces hay gente que dice, no, yo no sé orar. ¿Cómo que no sabes orar? Si orar es comunicarse con Dios, ¿no? Pero no sé orar como tal, que veo que utiliza palabras bonitas, ¿no? Como que o utiliza palabras de la Biblia, pero acá no hay una oración mejor o peor, ¿no? La oración mejor, y si las hubiera mejor y peor, la mejor sería la de un corazón entregado, ¿no? Yo he escuchado, no sé si a usted le ha pasado, quizás, pero bueno, en mis años de creyente, de cristiana, he escuchado oraciones de personas profesionales, ¿no? Con un léxico que uno dice, wow, ¿no? O sea, ¿cómo pudo hilar toda esa oración? Ni con esfuerzo lo podría lograr, ¿no? Y una prolijidad en sus palabras, pero en el espíritu, así como que le faltaba flojo, ¿no? Y he escuchado orar, ¿no? Personas que quizás con una humildad, sin tener muchos estudios, con pocas palabras, pero con un corazón tan entregado al Señor, y eso es lo que vale para el Señor. Con Ezequiel me acuerdo siempre cuando terminamos el Instituto Bíblico, fuimos a hacer un viaje misionero durante 10 días a Jujuy. Nos metimos no en la capital, sino en un pueblito de Jujuy. Todavía ni siquiera llegaba el agua, pasaba el camión con agua una vez a la semana para proveerle, ¿no? Era toda una vida muy diferente a la que nosotros vivimos. Y estuvimos ahí, bueno, sirviendo en una iglesia, en una congregación. Y este pastor, imagínese, de ahí, de ese pueblo, sin muchos estudios, sin quizás muchas palabras, pero con un corazón tan hermoso. Y cuando él oraba y cuando él predicaba la palabra, sin quizás tantos estudios ni institutos bíblicos, pero él predicaba con un corazón y estaba lleno del Espíritu Santo. Y eso es tan hermoso, poder que puedan ver en nosotros, en cada uno de ustedes, ¿no? No, como que una hora, sino que de corazón. Diga lo que diga. Mientras sea con el Espíritu Santo, no solamente Dios lo va a recibir con amor, sino que al prójimo va a ser de bendición, ¿sí? Bien, bueno, ahora comienza el Señor a decir una oración tan conocida para nosotros, seguramente, como el Padre Nuestro. No es que dijo el Señor, a ver, repitan esta oración, ¿no? Sino que Él lo que quiso decir es decir, oren de esta manera, de esta forma, ¿no? Un ejemplo. ¿Me hago entender o no? Ahora, ¿está bien recitar el Padre Nuestro? Mientras lo entendamos, mientras lo sintamos, lo podemos decir. Ahora, normalmente, los católicos en este caso, que recitan el Padre Nuestro muy seguido,
hay gente que no lo hace de corazón, que es como, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿no? Repetitivo, ¿no? ¿Y qué dice más arriba? No usen vanas repeticiones, dice, ¿no? Entonces, ¿podemos llegar a recitar el Padre Nuestro? Sí, si quisiéramos hacerlo, pero ahora, no es lo que Jesús quiso hacer hincapié en esta enseñanza, sino de qué manera poder orar, y eso es lo que vamos a ver ahora. La primera parte de la oración, vamos a leerlo todo primero, antes de ver esta primera parte para recordarlo, y trate de prestar atención, más allá que quizás usted, en su mente ya le sale el cantito solo, ¿no? Trate de prestar atención a las palabras en su Biblia. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. La primera parte dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Esto es algo para mencionar, la conversación entre padre e hijo. ¿Saben que la oración, algo tan preciado como la oración, que es esa comunicación con Dios, este vínculo que tenemos con el Señor, es solamente para los hijos de Dios? Atentos. La oración no es para los no cristianos, no es para la gente que está en el mundo. Más allá que a veces encontramos gente que no es cristiana que dice que ora, ¿verdad? Porque dice que le habla a Dios. Pero ¿qué comunicación puede tener con Dios si no tiene el Espíritu Santo, si no tiene una fe para que Él pueda venir a vivir a su vida, si la persona no fue transformada? ¿Se entiende? La oración, bíblicamente, es para los hijos de Dios. Por eso que Jesús comienza orando, Padre nuestro que estás en el cielo. Anoten si quieren Juan 14:13. Juan 14:13. Está ahí, chiquitito ahí, no sé si lo ven. Juan 14:13 nos enseña a pedir al Padre en el nombre de Jesús, ¿sí? Y le agrego yo, que está en otros pasajes, no en ese, con la ayuda del Espíritu Santo. Fíjense cómo nosotros podemos tener comunión, ¿sí?, con la Trinidad de Dios a través de la oración. Yo le pido al Padre, se lo pido en el nombre de Jesús, pero se lo estoy pidiendo con el Espíritu Santo que está dentro mío, que es el que me ayuda a orar, ¿sí? Fíjense qué hermoso cómo podemos comunicarnos con la Trinidad. Me acuerdo cuando era así adolescente y empecé a entender lo que era la Trinidad de Dios, al principio tenía un matete en la cabeza, ¿no? Les soy sincero. Y porque es difícil a veces, ¿no?, de agarrar la idea, y el Espíritu Santo es quien nos ayuda a entender cómo es Él. Pero me acuerdo que después de haber estudiado la Trinidad, yo decía, bueno, y ahora oraba al Padre, ¿no? Y después decía, ay, pero ¿y Jesús y el Espíritu Santo? Como que lo estoy dejando. Entonces oraba a Jesús, pero Espíritu Santo también, ¿no? Entonces como que oraba un poco a cada uno, porque es como que tenía miedo que alguno se vaya a ofender, ¿no? Como que a los tres por igual los quería honrar. Hasta que entendí que no, que en realidad no era así. Si le estoy orando al Padre, le estoy orando a Jesús y al Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en la tierra? Les decía a los discípulos, los discípulos le preguntaron, muéstranos al Padre. Pero si me están viendo a mí, están viendo al Padre. Y los discípulos no, porque yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Porque son uno, son inseparables. Entonces cuando uno ora, en realidad no es que le está orando a uno, está orando a Dios. Y recuerdan que Dios son tres. Es uno, en tres personas, pero es un solo Dios. Entonces nosotros cuando oramos nos estamos comunicando con ese solo Dios, ¿no? Con uno solo, con los tres juntos sería en realidad, ¿se entiende? Bueno, que el Espíritu Santo nos ayude. 3 por 1. Bien, entonces, así debería ser un poco nuestra oración, orar al Padre en el nombre de Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo. Dice la segunda parte de la oración, santificado sea tu nombre. Dice, alabanza en la oración. Qué hermoso.
el Señor Jesús comienza orando, diciéndole Padre, reconociendo primero la relación que tenía con Él. Y segundo, antes de pedir, porque a veces pareciera que la oración es como para pedir, ¿no? Siempre cuando hay una necesidad todo el mundo quiere oración, pide oración para pedir. Pero Él comienza adorando a Dios. En la Biblia nos habla mucho sobre las acciones de gracias. Acción de gracias, se llama así, ¿sí? En el Antiguo Testamento, Dios cuando enseña a su pueblo, siempre había sacrificios que estaban destinados para la acción de gracias. ¿Qué era eso? Agradecimiento, puramente agradecimiento y honra a Dios. Había ofrendas que estaban destinadas a darle la gloria y la honra a Dios. Sí. Claro, así es. Diferentes tipos de rituales que se hacían con ciertos animales y sí, porque iba a decir otra palabra, no, pero esos sacrificios iban destinados especialmente para honrar al Señor. Había otros que eran para la expiación, para el perdón de pecados, pero había otros que eran especialmente para eso. Y en el Nuevo Testamento vemos cómo continuamente en las cartas de Pablo está continuamente diciendo agradezcan a Dios. Hagan rogativas, oraciones con acción de gracias, ¿no? Siempre con acción de gracias. ¿Qué es eso? Justamente esa acción de agradecer al Señor. ¿Hay algunos versículos que anotaron? ¿Sí? Salmo 104, vamos a leer ese. Ese Salmo 100 es precioso, es cortito y precioso. Y fíjense el título que tiene en su Biblia, a ver qué dice. Bien. Salmo de acción de gracias, una exhortación a la gratitud. Dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entrad por sus puertas con acción de gracias, ¿no? Y con alabanzas. Ese versículo, no sé si se acuerdan los que están hace rato en la congregación, que estaba en la entrada, había un cartel de madera que tenía ese versículo, ¿no? Y cuando uno entraba lo leía, uno decía, qué lindo poder entrar y decir, Señor, voy a comenzar a agradecerte primeramente, a alabarte. Santificado sea tu nombre. Qué lindo que es, el pasaje ese de Efesios 1:16 es un pasaje en el que Pablo le dice a los efesios, no ceso, no me canso de darle gracias a Dios por ustedes, ¿no? Y qué lindo es que nosotros en nuestra oración podamos orar a nuestro Padre y poder dedicar un tiempo para la alabanza. Antes de cualquier otra cosa, usted cuando ore, dedique un tiempo para, no solamente diga santificado sea su nombre, sino que comience a agradecerle a Dios, agradecerle por las personas que puso a su lado, por su familia, por la congregación, por su trabajo. Comience a agradecer a Dios por todas las cosas buenas que Él le da. Comience a agradecerle a Dios por las cosas que Él hizo, pero también por lo que Él es, ¿no? Que dos formas de poder adorar a Dios, por lo que Él hizo, por lo que nos da, pero también por lo que Él es, por todo lo que ustedes vieron en la clase pasada, ¿no? Gracias, Señor, porque sos bueno, porque sos amor, porque sos justo, porque sos misericordioso, porque sos todopoderoso, porque en verdad, qué hermoso es poder tener un Dios tan grande, tan fuerte y con todos los atributos que Él tiene, ¿verdad? No tenemos un Dios chiquito, indefenso, ¿no? Sino que es tan grande nuestro Dios, que en nuestra oración no falte nunca la gratitud. Y ahí estaba, me acordé acá del tenían un verdadero y falso para contestar. Y ahora vamos a repasarlos entre todos, a ver qué pusieron. Pero en una la última pregunta del verdadero y falso, la última afirmación dice, ¿se puede orar y cantar a Dios al mismo tiempo? Verdadero, ¿no? Yo creo que es parte de este punto, ¿no? De decir, de alabar a Dios. Y a veces hay gente que tiene ese don maravilloso de poder cantar bien, que me faltó en la distribución allá arriba cuando me mandaron, ¿no? Algunos también. Bueno, y qué hermoso poder cantarle a Dios. Es parte de una oración, quizás con un poco de melodía y de música, pero se puede hacer. A ver, dice, siempre que oro debo hacerlo en el nombre de Jesús. Verdadero. Para orar es necesario repetir alguna frase u oración ya armada. Las oraciones de los pastores son más rápidamente respondidas por Dios. Falso, mi hermano, falso, no dude. No
Dale, muy bien, falso. Cuando oro no solamente puedo pedir a Dios, sino también dar gracias, interceder y adorar. Verdadero. Puedo pedirle a familiares o personas muertas que intercedan por mí delante de Dios. Oh. Falso. No se puede eso. Dice, a Dios le agradan las oraciones sinceras que salen de nuestros corazones. Es importante orar con entendimiento y guiados por el Espíritu Santo. ¿Se puede orar y cantar a Dios al mismo tiempo? Bien. Ahí dice también dónde y cuándo podemos orar. Bien. Bueno, bien. En todos lados, en todo momento. Bien. No solamente porque Dios está en todas partes, sino porque Dios está dentro nuestro. Dios está en nosotros, ¿sí? Bueno, bien, listo. Hasta ahí vamos a responder las otras preguntas después que tienen en el pre. Vamos a seguir. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y acá Jesús, en medio de esta oración, nos marca y recalca cuál es el propósito de la oración. Romanos 12:2, que es el pasaje que estamos trabajando este año. 1 de Juan 5:14, Juan 15:7 y Mateo 26:39. Fíjense que en la oración, en nuestra oración a Dios, no doblegamos la voluntad de Dios para que se haga nuestra voluntad. ¿Sí? ¿Entendieron eso? ¿Siguen copiando y no? No. Por eso estaba esperando un poco. Fíjense que el propósito de la oración no es doblegar la voluntad de Dios a nuestra voluntad. No es que en la oración le decimos a Dios qué es lo que tiene que hacer. ¿Sí? Uno ora y uno va con todo, ¿no? Su corazón ardiente por el Señor, hace esto. Pero en la oración no es que si oramos más a Dios, vamos a doblar el brazo de Dios y Dios va a terminar haciendo lo que nosotros le estamos pidiendo, ¿no? O exigiendo a veces, porque hoy en día hay gente que ya exige, no solamente le pide, ¿no? Ya ordena, ya es una cuestión de que pareciera que y si no es un trueque también, ¿viste? Claro, bueno, hay gente que hace un trueque, no, eso no. Y también, por supuesto. Entonces, nosotros cuando vamos a orar, no es que doblegamos la voluntad de Dios, sino que el orar es buscar la voluntad de Dios y seguirla. O sea, fíjense mis hermanos que quizás ustedes pueden decir, sabía que había una trampa en todo esto. Al fin y al cabo no me voy a poder salir con la mía, no voy a poder hacer lo que yo quiero entonces a través de la oración. Y a veces uno puede llegar a decir y pensar, bueno, al fin y al cabo, la oración, lo único que me sirve la oración es para que se termine haciendo la voluntad de Dios, o sea, no para que se haga la mía. Pero a veces yo no quiero hacer la voluntad de Dios, yo quiero hacer mi propia voluntad, yo quiero hacer lo que yo quiero pedirle a Dios lo que a mí me parece que está bien, ¿no? Pero fíjese si lo pensamos de esta manera, que Dios quiere para nosotros lo que nosotros querríamos para nosotros mismos si tuviéramos la sabiduría y el entendimiento para poder quererlo. ¿Sí? ¿Me siguió? A veces queremos tantas cosas y no están en la voluntad de Dios. Y no porque la voluntad de Dios no sea buena, agradable y perfecta, como dice su palabra, sino porque es así. Si nosotros tuviéramos la sabiduría y el entendimiento, seguramente querríamos lo mismo que Dios quiere para nosotros. Pero a veces estamos todavía en ese camino, como dijo Ariel, de perfeccionar, en esa santidad progresiva en la que cada vez nos apartamos más del pecado, más dejamos la vieja naturaleza. O sea, todavía nuestras ideas no están claras. Por eso que pedir nosotros, que Dios nos dé algo que nosotros le pedimos sin que sea su voluntad, sería quizás darle todo un día a un niño golosinas porque me lo está pidiendo.
pero como padre sé que eso no es bueno para él, que aunque él lo quiera, él quizás no entiende con su corta edad las vitaminas, el cuerpo, el crecimiento, ¿no? La fuerza en sus músculos, tantas cosas que no entiende, pero uno como padre que entiende, tiene que saber qué darle, ¿sí? Dice Primera de Juan 5:14 que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Quiere decir que en el momento de la oración es cuando yo me hago uno con el Señor, cuando mi comunión, ¿no? Empiezo a tener comunión con Dios y empiezo a entender cuál es su voluntad. Empiezo a unirme a la voluntad de Dios. Y ya no es que solamente le digo, Señor, yo quiero esto, yo quiero, ¿no? Y a exigirle a Dios tantas cosas, sino que dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y aun cuando nosotros no entendemos mucho, está Mateo 26:39, que es la oración que Jesús hizo en Getsemaní, en el momentos antes que vinieran a capturarlo para llevarlo a la cruz. Y Jesús le dijo, en medio de su oración, en medio de su quebranto, de su dolor, le dijo, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Quiere decir, no quiero beber este trago amargo que estoy por beber. Si puede ser, no lo quiero beber, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad, ¿no? Y a veces cuando nos damos cuenta que no entendemos la voluntad del Señor, qué bueno que es orar de esta forma. Decir, Señor, yo quiero esto, te pido esto, por favor, sacame esto, no sé, agregame esto, que pase tal cosa. Pero a pesar de todo lo que te pido, Señor, que se haga tu voluntad, ¿no? Esa es la mejor forma de orar, que se haga la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros, ¿sí? Estamos en este tiempo justamente compartiendo Romanos 12. ¿Y qué dice Romanos 12? Que sea transformada nuestra mente, nuestro entendimiento, parafraseándolo, ¿sí? Nuestro entendimiento, nuestra mente, para que así nosotros podamos conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Fíjense, buena, agradable y perfecta. O sea que necesito renovar mi mente, mi entendimiento, para poder entender cada vez más cuál es la voluntad de Dios. Y en esto tenemos, hay 3 tipos de voluntad de Dios, voy a decir 2, y una es la voluntad moral. Quiere decir que si alguien está demasiado perdido y dice, no sé cuál es la voluntad de Dios, bueno, acá está la Biblia, acá está la voluntad de Dios. Hay cosas que uno no dice, no sé qué Dios piensa al respecto. Bueno, leyendo la Biblia ya sabemos en cierta forma cuál es la voluntad de Dios en un sentido moral, ¿no? No es la voluntad de Dios que yo mate a mi prójimo, que le agreda, ¿sí? Sí es la voluntad de Dios que ame. Estoy diciendo cosas que son en general para todos. Hay gente que, bueno, a veces es nueva, ¿no? Y viene a pedir oración por ciertas cosas, ¿no? Que voy a orar porque no sé si engancharme con mi vecino del cable o no engancharme, ¿no? Y eso es algo que no hace falta orar demasiado para saber cuál es la voluntad de Dios, porque ya acá la voluntad de Dios me está hablando de no engañar, de no robar, me está hablando de un montón de pautas y principios que a mí me hacen entender ya cuál es la voluntad de Dios. No hace falta que vaya en oración a pedir cuál es su voluntad, ¿sí? Pero a pesar de eso, a veces nos pasa, ¿no? Que vamos a ir a oración para pedir la voluntad de Dios de cosas que uno dice, no hace falta que ore demasiado mi hermano, no pierda tanto tiempo buscando una voluntad que ya está escrita, ¿sí? Ahora, también hay una voluntad personal para nosotros, ya un poco más individual de cada uno, del presente, del día a día, del cambio de un trabajo, de cosas, de decisiones que tenemos que tomar. Y eso es bueno, ir al Señor y preguntarle, consultarle. Si toda nuestra vida está dedicada a Él, si mi vida está dedicada a Él, mi tiempo está dedicado, mi dinero está dedicado a Él, entonces no agarro yo mi tiempo, mi dinero, mi vida y me voy a hacer lo que yo quiero, sino que tengo que ir en oración a buscar, Señor, ¿cuál es tu voluntad con mi tiempo, con mi dinero, con mi forma, con mi persona? ¿Cuál es tu voluntad con esto, con lo otro? Y ¿sabe una cosa, mi hermano? La oración dijimos que no era un hablar hacia el aire, ¿no? Es una comunicación. Y Dios responde. Siempre Dios responde. Dios puede responder sí, puede responder no, o puede responder espera.
Todavía no. Todavía no. Espera un poco, ¿no? A veces hay silencios de Dios, ¿no? Que nos hacen procesar, que nos ayudan a crecer. Pero Dios siempre responde, ¿no? A veces tenemos que a veces somos nosotros los que no escuchamos, ¿no? Me gusta imaginarlo de esta forma, Dios hablándonos. ¿Cuántos le ha pasado quizás en la familia, ¿no? Cuando hay chicos corriendo, gritando, en un cumpleaños? Imagínese la situación que usted quiera, ¿no? Y alguien le está hablando. ¿Qué me dijiste? Porque está todo gritando, un loquero. Bueno, a veces nos pasa así con Dios. Dios parece que está queriéndonos hablar y nosotros con un loquero en la mente. Un loquero de preocupaciones, de perturbaciones, de pensamientos, de cosas que se nos cruzan, que vienen, que van. Y Dios ahí queriéndonos hablar y nosotros no te escucho nada, ¿no? Porque hay una tempestad en mi mente, ¿sí? Entonces, por eso es bueno ir en oración al Señor. Para acallar, ¿no? Mute. Todas las cosas que nos hablan, como decía Jesús, entrar a nuestro cuarto, cerrar la puerta, dejar el teléfono afuera, ponerlo en vibrador o en silencio, porque eso también nos distrae, y tener un tiempo con el Señor, sin otros ruidos, para poder escuchar su voz, escuchar qué quiere. Cuando uno ora, cuando uno se rinde al Señor, uno puede percibir. Hay gente que ha escuchado la voz de Dios en forma audible, pero normalmente no ocurre eso, normalmente lo sentimos en el espíritu. Normalmente hay algo que sabemos que el Señor nos está hablando. Y de a poco, cuando vamos creciendo en el Señor, vamos aprendiendo a conocer cuál es la voz del Espíritu Santo que nos habla. Quizás a usted le ha pasado como a mí, de sentir en el Espíritu. Uno dice en el Espíritu, a veces uno no sabe si son los sentimientos, si es uno, si es la carne, si es Dios, ¿no? Porque uno al principio no entiende nada, no sabe nada. Y digo, tengo este sentir, ¿será de Dios, no será de Dios, seré yo? Y a veces, y más de una vez me ha pasado de quedarme con eso adentro, no hacer lo que el Señor me estaba indicando. Iba otra persona y lo hacía. Y ahí el Espíritu Santo, no te dije que lo hiciera. Con amor, no con esas palabras, ¿no? Pero yo era la que sabía que era el Espíritu Santo. Y digo, ay, Señor, eras vos. Y yo luchando en mi mente diciendo, ¿seré yo, no seré yo, serás vos? ¿Quién será que...? ¿No? Y a veces uno comienza a entender cuál es esa voz del Espíritu Santo. Más de una vez me pasa, siempre trato de orar para ver a quién dar y qué dar, ¿no? En esta práctica del dar que tanto nos cuesta, yo a veces trato de decirle, Señor, por favor ayúdame a ver a quién querés que dé y qué querés que dé. Si me tengo que desprender de algo, si tengo que dar algo, a quién está en necesidad, Señor, guíame, y empiezo a orar. Y una vez me pasó algo muy puntual, ¿no? Esto se los cuento como a modo de una experiencia quizás respecto a la oración, que me acuerdo que estábamos limpiando unos muebles y yo mientras limpiaba oraba y decía, Señor, quiero dar algo, no sé qué, a quién y qué, bueno, y oraba. Y fue como clarito. ¿Vieron cuando se le vienen esos pensamientos pero más claro que el agua? ¿No? Bueno, y era el Espíritu Santo, ¿verdad? Y fue como que me acuerdo que había... Una amiga mía me había ofrecido de comprar unas comidas y todo porque estaba juntando dinero. Y a mí no me gustaba ese tipo de comida, entonces dije, no voy a comprar. Y fue como que compré esta comida para dársela a tal familia, así como, ¿vieron esos pensamientos que uno dice, cómo se me ocurrió a mí una cosa por el estilo, ¿no? Y digo, uy, pero esas familias son un montón, ¿con qué plata? Con la plata que te regaló tu abuela para el cumpleaños. Así como fue, ese pensamiento así, como que... Bueno, Espíritu Santo, creo que sos vos porque eso no se me hubiese ocurrido a mí, ¿no? Y pude hacer eso que entendí que era el Espíritu Santo. Y después vi que quizás esa familia justo estaba pasando una necesidad de la cual yo no sabía, ¿no? Y me agradecieron, y digo, ¿cómo el Espíritu Santo te usó? Y digo, Señor, gracias, ¿no? Porque a veces uno necesita aprender a escuchar esa voz del Espíritu Santo, ¿no? Quizás de una experiencia, quizás también usted tiene un montón de experiencias para poder compartir. Pero a veces sentimos y escuchamos la voz del Espíritu Santo y todavía no comprendemos si es o no es, ¿no? No tenga miedo. Vuelva a orar al Señor. Señor, sos vos que me estás hablando. Esta es tu voluntad de lo que querés para mi vida, lo que querés que haga o deje de hacer, ¿no? Siempre hay que corroborarla con la voluntad que ya está escrita. Dios no se va a contradecir o le va a mandar a hacer algo que se está contradiciendo él mismo en su palabra. Amén. Bien. La oración que llega al cielo es la que empieza en el cielo. Me gustó esa frase que había leído. La oración que llega al cielo es la que empieza en el cielo. Quiere decir que la oración que nosotros hacemos a Dios pidiendo su voluntad es la que primero comenzó en su corazón.
deseando eso para nuestras vidas. Fíjense que es como un ciclo que se cierra con nuestra oración. Nuestra oración no es, Señor, dame esto, sino quiero hacer esa voluntad que ya estuvo planificada de antes para mí, ¿no? Y en oración simplemente voy para poder entender cuál es su voluntad. Ahí viene la otra parte de la oración de Jesús. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Fíjense que en el tenían la pregunta 3, dice, si Dios conoce mis necesidades y peticiones, ¿es necesario orar igualmente? ¿Por qué? Bien, recién lo acabamos de responder, ¿sí? Dice, si Dios conoce mis necesidades y peticiones, ¿es necesario orar igualmente? Si Dios ya conoce lo que necesito, ¿para qué le voy a orar? ¿Por qué? Bien, no sé qué habrá respondido, pero recién lo acabamos de responder juntos. Ya vamos a ver qué cada uno puso, ¿no? Pero bueno, es necesario orar igualmente justamente por lo que decíamos recién, porque uno va a conocer cuál es la voluntad de Dios en medio de nuestras peticiones y nuestras necesidades. Bien, acá está la parte de pedir en la oración, que es la parte que, fíjese, la mayoría de la gente que no conoce a Cristo conoce esta parte sola prácticamente, ¿no? Fíjese que es cierto que es, ¿no? Porque no entiende la oración como una comunión, sino que simplemente van a pedir cosas para que se haga su voluntad. Tampoco no van a buscar la voluntad de Dios, ¿no? Van a buscar su propia voluntad. He conocido gente que ha venido a la congregación a pedir oración por un familiar enfermo. Dios no lo sanó en el lapso que la persona más o menos estipulaba, enojada con Dios de una forma increíble, ¿no? Porque justamente no buscaba en la oración una comunión, porque no tenía a Dios, porque la oración es para los hijos de Dios, ¿no? Solamente quería pedir que se hiciera la voluntad de la persona. Bueno, comenzamos entonces. Vamos a leer Mateo 6:33. Está ahí cerquita de lo que nosotros estábamos leyendo del Padre Nuestro. Una de las enseñanzas era la oración que venimos hablando y más adelante dice confianza en Dios. Sí, 6. Sí, vamos a leer este pasaje porque es un pasaje hermoso y sé que les va a ser de bendición. Desde el versículo 25. Dice, por tanto les digo, no se angustien por su vida, qué tienen que comer o qué tienen que beber, ni por su cuerpo, qué van de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, nuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se angustie, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se angustian? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Así que no se angustien diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles se angustian por todas estas cosas. Quieren decir los gentiles, los que no conocen a Dios, se angustian por estas cosas. Pero su Padre Celestial sabe que tenés necesidad de todas esas cosas. Así que busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Qué hermoso pasaje. Es un pasaje que dice el título Confianza en Dios. Llévense esto guardado en su corazón.
¿sí? Esto es para quienes se angustian por el día de mañana, ¿no? Y el versículo que no leímos, el 34, dice, no se angustien por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Quiere decir, ¿para qué se van a preocupar hoy por mañana? Preocúpense de última mañana por el día de mañana, pero no hoy, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa eso? Porque no confiamos en que Dios nos va a suplir lo que cada día necesitamos. Entonces, necesitamos entender primero que Dios es nuestro proveedor. No proveedor de todo el mundo, proveedor de sus hijos. Dice, los gentiles, o sea, los del mundo, se preocupan por esas cosas, pero los cristianos y los hijos de Dios, no. Porque dice que, fíjense lo que decía, si Dios viste a toda la naturaleza como la viste, se ocupa de alimentar a cada pajarito que está en el cielo, que un pajarito, ¿cuánto vale? Dice, en comparación a nuestras vidas. Si somos sus hijos, Él nos va a proveer. Amén. No significa, por supuesto, que yo esté de verso que usaba en mi casa viendo tele. Dios, provéeme. Porque también es parte de su voluntad, ¿sí? Que dice que hay que trabajar, ¿verdad? Bien. Pero entendemos que más allá, hay veces uno trabaja dignamente y no nos alcanza, ¿no? O a veces hay tantas necesidades, pero en medio de las necesidades o tiempos en donde uno se queda sin trabajo y está, ¿no? Es en ese bache hasta conseguir otro, son tiempos en los que uno tiene que confiar en Dios. Dios no abandona a sus hijos y eso lo dice su palabra, ¿sí? Que nuestra fe alcance para creerle a Dios. Amén. Dice, bueno, en Filipenses 4:19 que está ahí, dice Pablo, mi Dios les suplirá todo lo que necesiten conforme a sus riquezas en gloria. Dice, no les suplirá todo lo que ustedes quieran, ¿no? No dice Dios les suplirá todos los caprichos que ustedes quieran, no. Dice todo lo que necesiten. Y por eso que acá en esta parte, fíjense que habla del comer, del beber y del vestido. De las cosas básicas que nosotros necesitamos, ¿sí? No dice, ay, pero Dios, yo me quiero comprar el último televisor que está para ver el mundial. No. Dios, más allá que Dios nos puede bendecir para que compremos cosas materiales, cosas que queremos, ¿no? Y demás, y son de bendición para nuestra vida, pero quiere decir que la promesa de Dios es en no dejarnos de faltar lo básico que nosotros necesitamos para vivir, ¿sí? Bien, y fíjense cómo este pasaje nos enseña que la oración es diaria. Porque no dice, Jesús, Señor, provéenos el pan para toda la semana, para todo este mes. No, como diciendo, mi oración cubrió todo el mes ya, ¿no? Necesitamos orar cada día, ir al Señor cada día y diciéndole, Señor, hoy provéeme por favor lo que hoy necesito, ¿no? Y esa oración, más que pedirle a Dios, porque ya su voluntad está explícita. Su voluntad es proveernos cada día lo que necesitamos. Pero fíjense que la oración justamente es para tener esa comunión con Él, para que nosotros entendamos que Él nos va a proveer lo que necesitamos durante ese día, ¿sí? Y que nuestra fe se acrecente. Anote, no sé si Romanos 8 está anotado ahí. Sí, Romanos 8, 28, 29. Esta vuelta anoté todos los pasajes, qué bien. Vamos a leer Romanos 8, 28, 29, que es importante, porque en medio de nuestra petición a Dios en oración es importante que tengamos en claro esto. ¿Algún hombre con voz fuerte que pueda leer? Romanos 8, 28 al 29. Y el 29 también. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Bien. Vamos a observar. Observe ese pasaje, ¿sí? Observe el versículo 28. Dice, ¿cuántas cosas van a ayudar a bien? Todas las cosas ayudarán a bien. ¿A todos? A los que aman a Dios. Bien. ¿A los que aman a Dios? Bien. A los que son llamados conforme a su propósito, que esos son los que aman a Dios, quiere decir que nosotros, los que amamos a Dios, hemos sido llamados por el Señor, ¿sí? Y a nosotros, todas las cosas, ¿qué?
nos ayudan a bien. ¿Qué se refiere a todas las cosas? Todo lo que nos pase, inclusive lo malo. Inclusive lo malo. Ay. Y si le arrancamos esta hoja, ¿qué le parece? ¿Nos ponemos todos de acuerdo? No. Bien. A todo lo que nos pase nos va a ayudar a bien, dice. El versículo 29 dice un para. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para ser hechos hijos de Dios? Somos hijos de Dios cuando creemos y le recibimos. O sea, a sus hijos, que en realidad son los que le aman y le ayudan, dice, ¿para qué? ¿Qué? A ver de nuevo, ¿para qué? ¿Para? A la imagen de su hijo. Ser conforme a la imagen, o sea, ser como Jesús. O sea que fíjese que en medio de nuestra petición es importante tener en cuenta cuál es primero la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, primeramente, antes que cualquier otra cosa, es que sus hijos, los que le aman, sean hechos conforme a la imagen de Jesús. Así que eso, si quiere anotarlo en su mente, en su corazón, en su hoja, anótelo en donde quiera, pero recuérdelo, porque es un propósito muy grande de parte de Dios. O sea, el propósito que Dios tiene para con los que le aman es que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Que nos puedan ver a Jesús cuando nos vean a nosotros. Y por eso dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Quiere decir, como dijimos recién, aunque no nos guste mucho, que a veces que todas las cosas malas que nos pasan, inclusive, nos ayudan a bien. Escuché una vez que quien dice, Señor, dame paciencia, y Dios le manda el peor día de su vida. ¿No? Señor, dame amor, y le manda al más insoportable al lado. Justamente, no es que las cosas buenas de Dios van a venir así, dame amor, voy a tener paz y voy a tener paciencia. La paz la tengo en medio de la tribulación. ¿Quién tiene paz cuando hay paz? Es una paz que no se ve, es una paz que no se disfruta, es una paz que, ¿no? Pero una paz que se ve es en medio de la tribulación, en medio de las situaciones negativas. Cuando el amor, dice la Biblia, nos enseña, es fácil amar al que te ama. Pero el amor no se demuestra de esa forma solamente. El amor se demuestra amando al enemigo. Entonces fíjese que Dios, para hacernos a la imagen de su Hijo, necesita también trabajar con nosotros a través de las pruebas. Quiere decir que todas las pruebas que vienen a nuestra vida no son malas, sino que son para crecimiento. O nos hacen caer porque aflojamos en la fe, porque no queremos orar, porque no nos queremos congregar, porque nos sentimos solos, porque nos sentimos mal, porque sentimos que se nos viene un camión encima, porque no, bueno, o decidimos levantarnos, orar, seguir adelante, confiar en Dios, tener fe, compartir con otros hermanos nuestra necesidad y que nos apoyen en oración, que alguien nos escuche. Qué importante eso, tener gente cercana. Para eso a veces están los grupos pequeños, para conocer gente, conocer hermanos, hacer amistades, vínculos, poder tener la oportunidad de compartir nuestras necesidades a otros, ¿no? ¿Por qué? Porque la principal voluntad de Dios es que seamos transformados a la imagen de su Hijo. Entonces, en conclusión de este punto, en la parte de la petición, siempre cuando vamos a pedir, no solamente tenemos que pedir, Señor, sácame esta enfermedad, sácame este problema económico, sácame esto, sácame lo otro, no como que es un fuego, como que tenemos algo que necesitamos largarlo, sino también en medio de eso pídale, por supuesto, al Señor que lo sane, que pídale lo que usted le está pidiendo, pero pídale además, Señor, ayúdame además a que mientras esto siga yo pueda crecer. Ayúdame, Señor, a que mientras siga, no sé, la enfermedad, el dolor, la situación difícil, mi fe pueda crecer, yo pueda mejorar, yo pueda demostrar paz en medio de esta situación, yo pueda amar a pesar de que me están dañando, yo pueda perdonar, yo pueda, ¿no? Fíjese qué hermoso es pedir de esa forma, no solamente, Señor, hace esto, sácame este problema, sino que, Señor, sí, por favor, sácame este problema, porque a veces, ¿no? O sea, es complicado.
sacame este problema, pero ayúdame a que mientras esté el problema yo voy a saber que se cumple en mi vida Romanos 8:28. Todas las cosas me ayudan a bien. Y poder proclamarlo y poder creerlo. Y aunque uno no entiende nada, Señor, no sé por cómo, ni dónde, ni cómo me va a ayudar esto para bien, pero yo confío, ¿no? Y fíjese que después de la prueba usted se va a dar cuenta cómo le ayudó para bien eso que pasó. En medio de la prueba, no. Nunca se haga esas preguntas en medio de la prueba. ¿Por qué? ¿Para qué? No tienen respuesta. Uno está tan abrumado, tan triste, ¿no? Pero cuando pasa la prueba, ahí uno entiende todas las cosas y ve las cosas con mayor claridad. ¿Amén? Bien, sigue diciendo Jesús, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Confesión en la oración. Confesión en la oración. Vamos, Salmos 66, 18, Isaías 59, del 1 al 2, y Juan 1, 9. También parte de la oración, recordamos cómo era el principio que decíamos, oramos a nuestro Padre en el nombre de Jesús. Después, ¿qué más? Con la ayuda del Espíritu Santo, bien. Y después las alabanzas, alabamos a Dios, glorificamos su nombre, le agradecemos. ¿Qué más puede ser nuestra oración? Buscamos el propósito de Dios, su voluntad. ¿Y qué más? No, de lo que vimos hasta ahora. La petición, bien, la petición. Le podemos pedir a Dios en la oración, le pedimos, ¿sí? Conforme a su voluntad, le pedimos ciertas cosas que necesitamos por nosotros o por otros. Ahí Debo dijo intercesión, ¿sí? Intercesión es cuando uno ora por otra persona, no solamente por uno, sino intercede por otro. Es como el intercesor es el que se quiere poner en la brecha, en el medio, ¿no? Diciendo, Dios, yo te pido por ella, ¿no? Estoy ahí en el medio orando al Señor, ¿no? Por mi hermano, por mi hermana. Bien, pero ahora, fíjese que en nuestra oración también podemos confesarnos. Las confesiones son a Dios. La Biblia nos enseña que podemos confesarnos a Dios, ¿sí? Como en este caso, pidiéndole perdón a Dios, y también confesarnos a los hermanos. Si no hace falta confesarnos a un cura, a un pastor, a alguien en particular, sino que en otra parte de la Biblia habla de confesarnos las ofensas, no los unos a los otros. Y habla justamente de esta unidad, de este perdón mutuo, ¿no? Y a veces también de sanidad. Quizás lo ha vivido alguna vez, pero hay personas que vienen con mochilas de un montón de pecados y necesitan contarlo, necesitan hablarlo, necesitan decir, yo hice esto, ¿no? Y uno, sabiendo la palabra, puede ayudarlo diciéndole, hay perdón para eso, ¿no? Dándole una palabra de aliento, ¿no? Y que la persona pueda ser fortalecida, ¿me hago entender? Confesión en la oración. Vamos a Dios pidiéndole perdón. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, va a perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, ¿sí? Este pasaje ya lo habíamos leído en las primeras clases, ¿se acuerdan cuando hablábamos del arrepentimiento? Que cuando vamos a Dios arrepintiéndonos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y en esto no es, Señor, te pido perdón por todo, ¿no? ¿Ha venido alguna vez alguien a decirle así? Te pido perdón por todo. Y usted dice, no, este no me está pidiendo perdón, menos arrepentido que, ¿no? Porque cuando uno está arrepentido de algo que hizo y de que se dio cuenta que hizo mal, tiene que pedirle perdón sincero a Dios. Señor, te pido perdón por esto, porque hice esto, porque en verdad no, en esto le erré, porque no fui obediente, porque dejé fluir mi carácter y destruí todo esto. Pedirle perdón puntualmente al Señor por algo que hemos hecho mal. Y sabemos que vamos a tener perdón de parte del Señor. Saben que el pecado se interpone en nuestra comunión con Dios. La oración no era hablar al aire, era una comunión. Y dijimos que Dios es santo. Dios está apartado totalmente de pecado. Los cristianos no practicamos el pecado, ¿sí? Tenemos pecados porque pecamos, pero no practicamos el pecado, no estamos inmersos en medio del pecado, trabajando y esforzándonos por pecar, ¿sí? Eso no es un cristiano. Dice la Biblia que el que practica el pecado es ¿se acuerdan? Es del diablo.
Así dice la Biblia. Entonces, nosotros debemos apartarnos de ese pecado. Pero si yo estoy llena de pecado, ¿cómo le parece que va a ser mi comunión con Dios? No va a existir. Bien, esa frase quiere decir que el pecado interrumpe nuestra oración. Porque la oración no es hablar. Usted puede hablar, por supuesto, hable todo lo que quiera. Pero la comunión que se da en la oración no va a existir si hay pecado. Por eso es que necesitamos, primero que, arrepentirnos. Necesitamos confesar nuestros pecados. Necesitamos ir delante del Señor con un corazón arrepentido, sincero y pedirle perdón por nuestros pecados. A veces queremos tener relación con el Señor, pero cargamos una mochila de pecado. Uno dice, eso no funciona, mi hermano, ¿no? Porque ya lo hemos visto en otras clases, que necesitamos, a través de la santidad progresiva, limpiarnos cada vez más del pecado. Gracias, Rebe, por decir eso, porque ¿a quién le ha pasado eso que dijo Rebeca alguna vez? ¿A quién no? A todos nos ha pasado. ¿Saben que esa es una estrategia que el diablo utiliza? ¿Sí? Y la utiliza porque en realidad ya está en su palabra, ¿no? O sea, el pecado nos aparta de Dios. Y nos aparta de tal forma que cuando estamos en pecado, como dijo Rebe, en vez de acercarnos, como Juan 1:9, acérquense a Dios, confiesen sus pecados y Dios que es fiel y justo los limpiará, los lavará. Dice, imagínense el Señor, ¿no? Usted lleno de mugre y el Señor ahí con amor limpiando sus pecados, lavándolo. Eso es lo que quiere hacer el Señor. Y el Señor está con los brazos abiertos esperando, ¿no? Con todo el balde lleno de agua y jabón para lavarlo. Y usted está sucio diciendo, no, ¿por qué no quiero? ¿Por qué Dios es Dios? ¿Por qué yo soy pecador? ¿Por qué me la mandé? ¿Por qué hice esto? ¿No? Y el diablo nos llena la cabeza con culpa, porque el diablo aprovecha la circunstancia para que nosotros no vayamos a Dios en oración, sino que nos alejemos. Y un día que no oro, 2 días, 3, 4, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 2 meses, ya mi corazón se empieza a enfriar, mi espíritu se enfría para con el Señor, ¿sí? Así que qué importante que nosotros, como cristianos, reconozcamos y entendamos esto. ¿Qué va a hacer mi hermano la próxima vez que peque? Vaya en oración a Dios y confiese. Y cuando se le venga el pensamiento, le vamos a pegar una patada al diablo. ¿Se acuerda la publicidad donde la abuelita le daba al balde? Bueno, así, con toda la fuerza para decir, pega una patada al diablo. Cuando se le venga el pensamiento, no ores porque Dios es tan santo y mira lo que hiciste, ¿no? Porque a uno se le vienen esos pensamientos. Diablo, te vas ya, le pega una patada y se va al cuarto, cierra la puerta y confiesa a Dios sus pecados y le pide perdón, ¿no? Y va a ver qué hermoso que es, porque yo creo que si estamos acá lo hemos experimentado. Sentir como Dios nos perdona y nos limpia, ¿no? Y somos restaurados y fortalecidos. Y a veces uno llora por el amor de Dios porque dice, Señor, hice tantas cosas y me amás tanto, ¿no? Y Dios nos sigue amando y nos levanta. Es maravilloso nuestro Dios. Pero el pecado entonces nos separa de Dios, no podemos orar. 1 de Timoteo 2:8, no está ahí me parece ese, ¿no? 1 de Timoteo 2:8. Dice Pablo, oren levantando manos santas, sin iras ni contiendas. Oren levantando manos santas, sin iras ni contiendas, dice. Imagínese, yo ofendido con mi hermano, después de haberlo ofendido, no sé, vamos a poner ejemplos de haberlo dañado, de haberlo tratado mal, y después vengo a Dios, Señor, te doy gracias por todo lo que me pasó, es tan bueno, porque me perdonás. Yo voy a decir, esto no funciona así, ¿verdad? Por eso que dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Es difícil, ¿se acuerdan la clase del perdón? ¿Lo sigue practicando? ¿Sigue decidiendo perdonar? Tenemos que seguir practicándolo porque fíjese cómo podemos ir en oración nosotros a querer tener una comunión con Dios cuando a mi hermano yo le estoy así, ¿no? Ofendido con tal, enojado, con contiendas, con iras, con enojos, con peleas, con enemistades. Y decir, Dios, pero acá estoy yo, ¿no? O sea, Dios ve toda nuestra vida, Dios no lo podemos ocultar. No podemos tener una careta delante de Dios.
Él sabe nuestro corazón, sabe nuestra vida. Entonces necesitamos también, para recibir ese perdón de Dios, nosotros también perdonar a otros. Así que, mi hermano, a confesar a Dios nuestros pecados y también a perdonar a otros. Esto no es solamente con Dios, ¿no? Como diciendo, mi relación es con Dios, que los demás no se metan, ¿no? Necesito estar bien con los demás también para estar bien con el Señor. Bien, dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta frase la puse yo, protección en la oración, porque me gustaba verlo de esta forma. Primero tengo que aclarar algo que está ahí en Santiago 1:13, que es el primer versículo que está anotado ahí. Y es que en la oración esta que dice no nos metas en tentación, vale aclarar que Dios no tienta a nadie, ¿sí? Esta frase es más bien, ayúdanos o guíanos a no caer en tentación, ¿sí? Una ayuda o una guía de parte del Señor para no caer en tentación. Pero no es que Dios nos tienta. Santiago 1:13 dice que Dios no tienta a nadie. ¿Qué es la tentación? ¿O qué es tentar? A ver. Sí. Bien, ¿se acuerdan del videíto? Bien. ¿Quién no se acuerda del videíto? Bueno. La tentación es cuando nos presentan algo malo y delicioso, ¿no? a nuestra vieja naturaleza. Dios no hace eso. Dios no nos está diciendo su voluntad por un lado y por el otro lado, a ver, esto, Dios no hace eso. Dios no nos tienta. El que hace eso es el diablo. El diablo nos tienta. Dios nos prueba, que es diferente. Dios permite que ocurran cosas en nuestra vida malas, a nuestro modo de verlo, para que crezcamos. Esas son pruebas. Pero la tentación es cuando el diablo nos presenta en bandeja cosas que nos gustan y que no nos convienen, ¿sí? Eso es tentación. Bien, en 2 de Pedro 2:9, que está ahí, nos dice que el Señor nos sabe librar de la tentación. A los piadosos el Señor nos libra de la tentación, mi hermano. El Señor nos libra de la tentación. Nos ayuda, nos fortalece. La tentación va a estar, pero el Señor es quien nos da la fuerza, nos da la salida. Nos dice para dónde disparar para no acceder a la tentación, ¿sí? Hay algo importante en esto que, no sé, ¿recuerdan la historia de Daniel y José? Se me cruzaron. La historia de José, cuando estaba en el palacio del faraón y se le presenta a la esposa del faraón. Dice que se le sacó toda la ropa. Se le abalanzó sobre él y le quitó la ropa a él. Usted imagínese un hombre en esa circunstancia. No se imagine, mi hermano. Perdóneme, me voy a retractar. No se imagine un hombre en esa circunstancia. Lo que hizo José fue huir, dice. Huyó. Pero fíjese que a veces necesitamos huir. Huir no es de cobardes. Huir de la tentación es de valientes del Señor. Porque un hombre en esa circunstancia, si la pensaba 2 veces, caía en la tentación. Si se quedaba 2 segundos más, quizás para decir, ¿cuál es la voluntad de Dios? No, mi hermano, ya está, cayó hasta... No, él tuvo que huir. Y a veces ese ejemplo de su vida es tan valioso para nosotros porque hay momentos en los que tenemos que huir de las tentaciones. Pero en esta parte de la oración el Señor nos enseña que debemos orar a nuestro Padre pidiendo que nos ayude o que nos guíe a no caer en las tentaciones, que nos dé la fuerza. Bien, y fíjense que tengo ahí, ¿qué otro versículo, qué otro pasaje? 2 de Pedro y... En Lucas 22:43 es el pasaje en donde, cerquita ahí donde leímos recién de Getsemaní, no lo leímos, yo lo comenté, en el que estaba Jesús en Getsemaní, a punto de ser entregado para crucificar, y ahí es cuando Jesús ora, y le dice a los discípulos ahí mismo, no duerman, dice, velen y oren para no caer en tentación, porque estar en oración nos ayuda a ser fortalecidos para que en el momento de la tentación nuestra nueva naturaleza esté tan bien alimentada y fortalecida que podamos vencer. Amén.
Bien, y por último de este punto, me gusta esto. En el anterior, ¿qué hablaba? Que lo vimos recién, en el punto anterior. La confesión. Vamos con el pecado ya hecho y cometido a decirle, Señor, perdón por esto. Pero ahora le pido, Señor, fortaléceme para no caer de nuevo en esa tentación y no volver a cometer ese pecado. Porque arrepentimiento dijimos que es un cambio radical. No es peco, me arrepiento, peco, me arrepiento, peco, me arrepiento. No. Entonces necesitamos ir con un pecado que hemos cometido a Dios. Señor, perdóname por esto, pero ahora, Señor, por favor, ayúdame a no caer en tentación. Fortaléceme para que no vuelva a caer. Amén. Y fíjense también la importancia de la oración durante la mañana. ¿Estaba ahí o no estaba en su pre, no? No. La Biblia nos enseña a orar de mañana. En el Antiguo Testamento vemos a través de los salmos, a través de diferentes hombres del Señor que se levantaban de mañana a buscar el rostro de Dios, decía. ¿Sí? Cuando Jesús, vemos el ejemplo de Jesús, que en diferentes pasajes que hemos leído, decía que aún siendo oscuro, dice la aclaración, fíjese de mañana, o sea, no estamos hablando de mañana, quizás 10, 11 de la mañana, aún siendo oscuro, dice, Jesús se levantaba y se iba aparte a orar. ¿Qué quiere decir? ¿Que no podemos orar en otra parte del día, en otro momento? Sí podemos. Pero qué bueno que es orar a Dios en la mañana, porque no sabemos todo lo que va a venir en ese día. ¿Sí? Es lindo orar a la noche, agradecerle al Señor por todo lo que pasó, pero qué lindo orar en la mañana. En la mañana estar ahí conectados con el Señor, diciéndole, Señor, que se haga tu voluntad. Señor, ayúdame para no caer en tentación a lo largo del día. Señor, perdona los pecados y las cosas que hice mal. Ayúdame a perdonar a los que realmente me fallaron y que necesito perdonarlos también. Poder comenzar, sí, el día en oración es una gran bendición, es muy importante para poder estar preparados para la batalla que se nos viene y que no sabemos qué batalla vamos a librar durante ese día. Por último, dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Fíjense que empieza y termina con alabanzas a Dios. Que nuestras oraciones puedan estar llenas de alabanzas a Dios. Comienza Dios, Jesús, a orar, alabando, santificado sea tu nombre. Y termina diciéndole estas hermosas palabras. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria por todos los siglos. Fíjense que la alabanza es una expresión de fe. Qué importante es la alabanza. Es una expresión de fe. Es una expresión de lo que creemos. Yo creo en Dios, entonces se lo digo, Señor, yo creo en vos, creo en tu poder, creo en lo que sos. Si es una expresión de fe. Y esa fe hace que nuestras oraciones sean respondidas. Esa fe es la que hace que nuestras oraciones sean respondidas. Mis hermanos, tenemos un Padre que puede escucharnos. Tenemos un Rey que puede respondernos, contestarnos. Es un Dios tan poderoso que aún puede hacer cada una de las cosas imposibles que nosotros le pedimos, porque Él tiene el poder para hacerlas. Amén. Así que ore mucho, ore en voz alta, ore fervorosamente, con ganas. Ore durante todo el día. La Biblia nos enseña a orar sin cesar. ¿Qué quiere decir? Orar sin parar. La oración es una comunión. Está en comunión con Dios todo el día, sin cesar, sin parar. Mientras trabaja, mientras cocina, mientras cuida a sus hijos, mientras va al trabajo, mientras vuelve, mientras está en el colectivo, mientras espera el colectivo, mientras, ¿sí? Sabe que el teléfono celular es algo que está muy en contra de nuestra comunión con Dios. Es una costumbre que nos agarra. Se lo comparto porque a mí también me pasa, pero necesito tomar la decisión de decir voy a dejarlo. ¿Por qué? Porque a veces quizá usted está esperando el colectivo en esos minutos y está con el celular, o en Facebook, o escribiendo por WhatsApp a alguien, algo que no tiene sentido. Guarde el teléfono y ore a Dios.
En esos 10 minutos que tiene de colectivo, agradézcale, tenga su mente allá en el cielo. Usted la ven sentadito ahí, esperando el colectivo, pero está orando, está alabándole, está dándole la gloria, está diciéndole cuánto lo ama con su corazón. Esté en comunión con el Señor, mi hermano, todo el tiempo que usted pueda, esté en comunión. Y en algún momento, entre a su cuarto, como nos decía Jesús, cierre la puerta y tenga un tiempo de comunión íntima con Dios, ¿sí? Esto es parecido, en la primera clase decíamos que nuestra comunión y relación con Dios es como una relación con alguien. Primero uno empieza quizás con cosas más superficiales, ¿verdad? Hasta que se va conociendo más. Y fíjese que a veces cuando usted con un amigo, con el que tiene esposo o esposa, a veces uno puede charlar mientras está haciendo cosas, charlamos, hablamos, nos gritamos porque hay mucho ruido, pero a veces uno necesita hablar cosas en las que necesita sentarse, tomar un café, mirarse a los ojos y hablar. ¿No es cierto? Hay cosas que no se pueden hablar mientras uno está cocinando, trabajando o dando vueltas. Necesita hablar en serio. Y eso nos pasa con Dios. Podemos hablar cosas en el día a día, pero a veces necesitamos con Dios cerrar la puerta de nuestra pieza, quizás arrodillarnos, pararnos, como usted quiera hacerlo, pero tener nuestro tiempo, tener nuestro pensamiento en Él, poder hablar, poder entender su voluntad, que Él nos hable, que Él nos guíe, que nos enseñe. Para eso es la oración, es nuestra comunión con Él. ¿Qué le parece si oramos? En medio de esta clase de la oración, si oramos. Padre Santo, te damos gracias. Gracias por esta clase. Gracias, Señor, por todas las clases del curso Fe. Señor, gracias por este nivel, por el nivel 2. Gracias por cada alumno, Señor, por las secretarias que nos ayudan. Gracias, Señor, por cada uno de nosotros que estamos aquí para servirte, Señor, y para aprender tu palabra cada día más, Señor. Gracias. Queremos honrarte, bendecirte por este tiempo, porque nos permitiste llegar a este lugar, aunque el día estaba feo, estaba lluvioso. Quizá más de uno no teníamos ganas de venir, pero aquí estamos, Señor. Gracias por impulsarnos a venir hasta este lugar, a aprender más de tu persona, de tu palabra, Señor. Que nos vayamos de esta clase no solamente con el conocimiento de la oración, sino que te pedimos, Señor, que podamos irnos con ganas de orar, con ganas de buscarte, con ganas de hablar contigo, de escucharte. Enséñanos a oír tu voz, Señor, a oír tu voz a través de la palabra, de la Biblia, Señor, a poder oírte a través de nuestros pensamientos, de nuestro espíritu, Señor. Ayúdanos a poder no exigirte cosas, Señor, sino poder entender que necesitamos que tu voluntad buena, agradable y perfecta se haga en nuestras vidas, Señor. Enséñanos a alinearnos con tu voluntad, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. No nos metas en tentación, Señor. Ayúdanos a huir en medio de la tentación. Ayúdanos, Señor, a estar fortalecidos en medio de la prueba. Señor, cuando el diablo nos ofrezca las cosas malas, ayúdanos a decir que no, a no ceder, a no negociar con el enemigo, Señor, a poder entender y recordar que somos santos, apartados de pecados, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre Santo. Provéenos las necesidades, Señor, que tenemos. Ayúdanos, Señor, en medio de nuestro día. Ayúdanos en medio de nuestros trabajos, Señor. Al que le falte, Padre Santo, al que tenga un trabajo, Señor, que nos sirva, Padre Santo. Ayúdanos a conseguir buenos trabajos, porque cada uno de nosotros podemos dar testimonio que tú eres un Dios poderoso para proveernos lo que necesitamos de una forma maravillosa y sorprendente, Señor, para que podamos hacer tu voluntad. Padre amado, te damos la gloria y te damos gracias. Ayúdanos a aplicar todo lo que vemos en el curso. Ayúdanos a seguir trabajando con el perdón. Ayúdanos a perdonar, a soltar, Señor, a poder amar a nuestro enemigo, Señor, a poder cortar con toda enemistad que haya dando vuelta en nuestra vida para que no sea interrumpida nuestra oración a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder aplicar todo lo que aprendemos, Señor, en el nombre de Jesús, y que esta semana pueda ser una semana de oración poderosa, Señor, donde cada uno de los alumnos pueda entrar a su pieza, cerrar la puerta y dedicar un tiempo para orar, para estar en comunión, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre Santo. Te honramos, te bendecimos, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Gracias por amarnos, por ser nuestro Padre, por ser tus hijos, Señor, por adoptarnos. Gracias, Padre amado, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.